Muy buenas noches, queridos pastores, hermanos, hermanas y visitas quienes nos acompañan en este día. Doy gracias a Dios también por esta oportunidad de poder compartir su palabra y de estar acá en la casa de mi hermano Héctor y Shirley. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero en Dios realmente que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que va a estar escuchando, igualmente como lo ha sido para mí, y que en esta tarde juntos podamos aprender. Doy gracias también a mi hermana Shirley por su oración. Yo sé que todos cuando tenemos alguna responsabilidad ante el Señor no dejamos de tener un poco de nerviosismo porque hay temor en nuestro corazón que no queremos añadir ni queremos quitar, queremos ser lo más fiel de acuerdo a la palabra que el Señor nos ha dejado. Y quisiera invitarles que puedan ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Vamos a estar compartiendo desde el versículo 19 al 31. Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Y mientras ustedes lo buscan, yo voy a hacer como un pequeño como resumen o introducción. No voy a leer todo el texto de una vez, sino que lo he separado en tres partes o en tres segmentos. Pero acá en este texto Jesús nos presenta dos vidas totalmente diferentes. Un hombre rico y un hombre pobre. Una muerte que es notada, que tiene un realce, y la otra muerte no. Y lo más importante, que es el enfoque donde yo quisiera que pudiéramos tener en esta tarde, que es el destino de estos dos hombres. Uno de ellos va al cielo y el otro al infierno. Por eso esta palabra, dice acá el rico y Lázaro, pero yo le he puesto la eternidad, el cielo o el infierno. Y vamos a empezar a leer. Como le decía, lo he separado en tres segmentos. Primero vamos a ver aquí desde el versículo 19 al 21, estos dos hombres con vidas totalmente diferentes antes de la muerte. En el versículo 22 vamos a ver también estos dos hombres en la muerte. Y desde el versículo 23 al 31, el destino de ellos después de la muerte. Ya, entonces vamos a iniciar con el versículo 19. Voy a tomar mi Biblia. Dice así la palabra del Señor. Dios añada bendición a ella, aún más. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, es decir, de la casa de este rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí están estas vidas totalmente diferentes. Un hombre rico que tenía un estándar de vida acomodado, mucho recurso material, es decir, se vestía de púrpura y de lino, que era la vestimenta más cara y de la cual era como se vestía la realeza, los reyes, los príncipes. Él tenía mucha abundancia de todo. Él vivía de una manera muy exclusiva para este mundo. Además nos dice que él hacía banquete con esplendidez cada día, es decir, él no hacía una comida, hacía un banquete, no lo hacía una vez a la semana, una vez al mes, dice que lo hacía todos los días.
vivía en una abundancia. Y a su vez estaba este mendigo, dice, echado a la puerta de la casa de este hombre rico. Y este hombre no solo era pobre, sino que además estaba enfermo. Un hombre miserable a los ojos del mundo. Pero vamos a ver más adelante que este hombre él no habla, no dice nada. A diferencia que así va a ocurrir más adelante con el hombre rico. Pero vamos a ver que este mendigo, que yo me imaginaba que la única compañía que él tenía eran los perros. Y dice que tenía llagas, eran úlceras, es como cuando la carne está expuesta. Esa era su compañía. Pero él en el fondo era una persona creyente. Él en el fondo tenía a Dios y él dependía de lo que Dios iba a suplir su vida. ¿Ya? Y esto no es que yo lo esté inventando, lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos estos dos hombres, la vida de estos dos hombres, este rico y este mendigo pobre y más encima muy enfermo. Ellos antes de la muerte. Ahora en el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este pobre hombre dice que murió, simplemente así, sin la atención de los hombres. En este tiempo, afuera de Jerusalén, existía lo que se llamaba el Valle de Gegena, que era como, yo me imagino que era como una fosa donde tiraban los cadáveres que nadie los reclamaba o que no tenían familiares, que nada. Entonces dice que él murió. Así nada más, no da mayores detalles. Y este era un lugar que ardía constantemente fuego. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, él fue trasladado especialmente, personalmente, por los ángeles y dice al seno de Abraham. El seno de Abraham es un término simbólico de lo que es el paraíso. Recordemos que Abraham era el padre de Israel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. ¿Y por qué yo digo que el seno de Abraham era como decir el paraíso? Si vamos a Lucas capítulo 23, Lucas, vamos a ir adelante un poquito más en el capítulo 23, versículo 42 y 43. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús estaba en la cruz, ya a punto de morir, habían dos malhechores a su lado. Y uno le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, había una actitud de arrepentimiento. ¿Y qué le responde Jesús en el 43? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Y luego dice acá, a eso se refiere el seno de Abraham, el paraíso. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Claro, el rico tenía un estándar de vida lujoso y ostentoso. Seguramente fue un gran funeral, una urna bonita, muchos amigos de los que él invitaba a estos banquetes diarios. Y dice que fue sepultado, lo que no dice, ¿cierto?, del mendigo. Y aquí están en este versículo estos dos hombres ahora en la muerte. Y ahora vamos a avanzar a la última etapa. ¿Qué pasó con la vida de estos dos hombres después de la muerte? Sabemos que la muerte
es cuando se separa el alma, ¿cierto? Donde está el intelecto, la voluntad, las emociones, se separa del cuerpo, ¿ya? Y el alma va a otro lugar. Y eso es lo que vamos a compartir. Y dice, y en el Hades, se refiere al rico, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Antiguo Testamento, el Hades se refiere al lugar invisible de los muertos, ya fuera los que eran salvos o perdidos. Y esta es la palabra griega Seol, que se usa mucho en el Antiguo Testamento. David lo pronuncia mucho. El Seol era el Hades en el Antiguo Testamento, pero ahí iban todos, salvos y perdidos. Y esto de que dice que él abrió sus ojos, él ya murió. Y esto fue en un abrir y cerrar de ojos. Instantáneamente dice que él alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Aquí nos damos cuenta que el destino de este hombre rico, muy acomodado en la tierra, ¿dónde fue? Al infierno, porque dice que estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham. Estaba en tormento. Aquí ya no hay nada más que hacer. Acá ya él murió, aunque él haya tenido mucho dinero, ya no valían nada las misas, ya no valía nada la vigilia, no habían velas. Y aquí yo quiero compartir con ustedes algo muy personal mío. Generalmente suelo no hacerlo, pero hace como 25 días tuve que viajar porque falleció una tía mía, la esposa de uno de los dos hermanos de mi papá que quedan en Concepción. Y le hicieron una misa, pero en realidad fue como algo muy pequeño. Yo no sé si era un diácono o alguien el que compartía, y lo que él más decía era que orara mucho, que siguiéramos, que toda la gente que estábamos ahí siguiéramos orando, para que la alma de mi tía en este caso saliera del purgatorio. Y hermano, hermana, sabe que yo ahí me di cuenta cuán bendecidos somos nosotros, que Dios vino un día y nos mostró tal cual como es todo a través de la Biblia. A nosotros nadie nos puede engañar que existe un purgatorio y que se purifica el alma. No es así. Acá estamos viendo que eso no existe. No existe nada. Murió una sola vez. Mire, dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, hermanos, todos nosotros tenemos, por decir, dos cosas a las cuales asistir después de haber nacido. A la muerte, sí o sí. Todos vamos a morir, y al juicio. Los salvos por la gracia de Dios vamos a estar igual en un tribunal, pero los perdidos van a estar en el juicio del gran trono blanco, como lo vamos a citar más adelante. Entonces, y este es un lugar, él dice que era un lugar de tormento, un lugar de agonizante, un lugar donde no podía estar en paz. Ni siquiera yo creo que nosotros nos podemos imaginar. El Hades entonces es el lugar donde van los impíos. Mire, en Mateo 25:41, mientras lo buscan, porque ¿para quién preparó Dios el Hades o el infierno? ¿Para quién? En Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí,
malditos al fuego eterno, preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y ahí yo pensaba, el Señor jamás preparó el infierno para que se fuera la humanidad, porque Él nos ama. Era para el diablo y sus ángeles caídos. Entonces, el Hades es un símbolo de lo que va a pasar en la eternidad. Y para eso quiero que vayamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo del 13 al 15. Habla del Hades. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjese que Jesús habló mucho del cielo y del infierno, más que cualquier otra persona, por decir, en la Biblia. En Mateo 13:42, Él habla del horno de fuego, habla del lloro y del crujir de dientes. En Mateo, habíamos dicho en Mateo 13:42. Mire, Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús lo habló mucho. En Apocalipsis estábamos también, podemos ir al 19:20, dice en la última parte de este verso, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino final de los impíos, de los que no han recibido a Cristo en su corazón. Y dice en el 24, entonces él dando voces, el rico dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí ya era demasiado tarde. Este hombre rico ya estaba desesperado. Minutos antes de que una persona muere, puede ser salva. Minutos antes. Y sabe que justamente también esto era otro, porque lo que yo les comentaba acerca de que asistí al funeral de mi tía, hubo un momento que también conversé con mi otra tía, que es la esposa del otro hermano de mi papá que queda. Y ella me dijo, ¿te ves bien? Me dice, tú Rosa, ¿te ves bien? Y ella se veía muy, muy triste, con mucha pena. Y yo le decía, es por la gracia y misericordia de Dios. Y cuán atenta tenemos que estar muchas veces, hermana o hermano, cuando el Espíritu Santo nos pide que hable. Porque yo le dije con mucha prudencia, ella ha sido católica toda su vida, tiene 87 años. Tía, ¿y usted quiere que yo ore por usted? Y como uno tiene que estar preparada, partí a buscar mi Biblia, le entregué el mensaje de salvación y ella recibió a Cristo en su corazón. Ella me dijo, yo creo que la próxima vez que tú vengas, me dijo, va a ser porque yo estoy muerta. ¿Sabe usted qué? Yo me quedé como con eso, no sé, fue todo me hablaba de eso. Pero yo tengo tanta seguridad que si ella, yo vuelvo a verla cuando ya esté muerta, yo sé que ella se habrá ido con el Señor, porque sabe que tuvo una disposición y bueno, uno entrega esto, lo demás lo hace
el Espíritu Santo. Amén, así es. Pero el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo. Claro, porque él era judío, por tanto era hijo físicamente, por descendencia. Acuérdate, y él está en el infierno, le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es decir, acá va a estar la capacidad de recordar. Quizá los que están acá en el Hades van a recordar todos los pecados, todo lo que ellos hicieron. Su conciencia los va a acusar para siempre. Quizás, ¿cuántas veces a este rico, como ocurre en la vida, uno a veces le dice a alguien, ¿quieres que ore por ti? Hablarle del Señor y dice, no, otra vez será. ¿Y si no hay otra vez? ¿Y si no hay otra vez? Pero nosotros tenemos que hacerlo. Dice el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros. Eso le dice a Abraham al rico en el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, es decir, entre el mendigo Lázaro que estaba ahí y vosotros, los que están en el Hades. De manera que los que quieren pasar de aquí para allá, vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Obvio, los que están en el paraíso no van a querer pasar al infierno. ¿Y qué se refiere a una gran cima? Este es un gran abismo fijado por Dios para siempre que nadie puede quitar. Eso va a estar ahí para siempre. Separados del lugar de los redimidos está este hombre. Y para él ya no hay un tribunal donde él pueda ir a apelar para que pueda ir y pasar al paraíso o al seno de Abraham, como lo nombra acá. Ya no. El infierno es un lugar de fuego, de llama, eterno, como leíamos en Apocalipsis, de noche y de día. Luego dice en el 27, entonces le dijo el rico Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí este pecador común y corriente quiere que envíe, ya que no pudo tener, ¿cierto?, una gota de agua, porque no había una gran cima, entonces manda a Lázaro para que vaya y le hable a mi familia. A pesar de ser pecador y todo, él quería que le advirtieran a sus hermanos, a la casa de su padre, que él no quería que vinieran y vivieran lo que él estaba viviendo. Y en el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, tienen la Biblia, presten atención a la Biblia. Todo el Antiguo Testamento hablaba de que Cristo es el Salvador. David, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, tantos, todo. Por eso él dice, óiganlo, la ley y los profetas, o Moisés y los profetas. Y luego en el 30 le dice, él entonces dijo el rico, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno le levantare de los muertos. La incredulidad no se soluciona con milagros.
Él aquí quería que resucitaran a alguien y lo mandaran. No. La incredulidad es un problema del corazón. Los hombres se condenan porque se rehúsan a creer en Dios, porque esta salvación es por fe. Este hombre, teniendo una vida ostentosa y lujosa, fue su destino final el infierno. ¿Qué podemos concluir? Muchos niegan la existencia de Dios y Dios es tan real. Y tenemos que arreglar nuestra situación antes de que sea demasiado tarde y antes de que partamos de este mundo. Porque después ya no vamos a poder volver al lugar donde vivíamos. Como hay un dicho, comamos, bebamos, hagamos todo lo que queramos, porque después de esta vida no hay otra. Y no es así. Esa es una falsa doctrina que se llama aniquilación, que dice que después que muere uno, el alma no muere todo junto. Y no es así. Nos dimos cuenta. El alma de él estaba consciente. Por tanto, después de la muerte tenemos un estado eterno. Y eso va a depender de lo que elijamos en vida. El cielo o el infierno. Porque no hay un lugar intermedio donde nosotros vayamos a poder llegar. Tanto al rico como al pobre, y a todos nosotros, y a toda la humanidad, un día le va a llegar el día de la muerte. Y vamos a tener que partir de esta tierra. Mire, el rico no se fue al infierno por ser rico. Fue porque él no creyó en Dios. Y él tenía conocimiento. Fíjese como le decía en unos versículos, Padre Abraham, ten misericordia. Es decir, él tenía conocimiento de la Biblia. Y quizás alguien le quiso hablar, pero él no prestó atención porque era más importante las cosas del mundo. Y este pobre mendigo echado ahí, que no tenía nada, él fue al seno de Abraham. Mientras el impío estaba en tormento, él estaba reclinado en el paraíso. Por eso le decía yo que después íbamos a ver que este mendigo era creyente. Él mientras vivió, no vio los frutos de su fe, de su confianza en Dios. Pero él después eternamente estaba disfrutando de lo que él esperó que algún día recibiría. ¿Y qué demanda esto de nosotros? Hablar. Hablar, hermanos. Del cielo, yo creo que todos quieren escuchar de lo glorioso, de la Nueva Jerusalén, pero del infierno es difícil. Pero también tenemos que hablar de eso. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, absolutamente, absolutamente. Pero Dios también es justo. Y con Él no tiene nada que ver el pecado. Hoy es el día de salvación. Yo misma, no sé si hoy quizás sea el último día que esté, no lo sé. Nadie lo sabe. Nosotros tampoco. Pero gracias al Señor, nosotros sabemos dónde vamos a ir. A los brazos de nuestro Señor. Y la muerte, porque la muerte es algo irreversible. Con ella no pueden negociar. Mire, el rico no pudo negociar, ni aunque hubiera querido pagar, no podía. Había un abismo, una gran cima, y no podía ser nadie. Nadie se condena por ser rico y nadie se salva por ser pobre. Los brazos de Jesús están abiertos tanto para los ricos como para los pobres, como para los jóvenes, para los adultos, para todo aquel que se arrepiente, que reconoce que es pecador
y que necesita recibir en su vida a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y esto es lo que hace la diferencia en lo que nosotros elijamos o en lo que elija el mundo. Sellar hoy en vida mi eternidad. ¿Dónde elijo estar? ¿En el cielo o en el infierno? Oremos. Señor, te damos gracias porque cada día, Señor, tú nos adviertes, tú nos muestras, Señor. Gracias yo te doy, Padre bendito, porque cada día tú llenas nuestro corazón, tú nos enseñas, tú nos exhortas, tú nos guías por un camino de rectitud, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque la luz llegó a nuestra vida, porque tú también nos diste un corazón y hubo una disposición para quererte. Pero hay muchos, Señor, que se van hoy al infierno o mueren y se van sin ti y se van al infierno y después al gran juicio del trono blanco, donde va a ser un lago de fuego eterno. Señor, ayúdanos, danos ese discernimiento, Espíritu Santo, realmente para saber cuándo debemos hablar y presentar un mensaje de evangelio como realmente tú nos enseñas cada día. Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia en este mundo, Señor. Que cada uno de nosotros seamos capaces de entregar tu palabra sin añadir y sin quitar. Gracias, Señor, porque es tan importante estar cada día a cuentas contigo. Porque aunque seamos salvos de tu ira, Señor, nosotros sí pecamos y fallamos a cada día, con pensamientos, con palabras, con acciones. Perdónanos, Señor. Perdona todo lo que no hemos hecho hasta este momento conforme a lo que tú quieras. Queremos estar a cuentas contigo, Señor. Y oro por si detrás de estas cámaras hay alguien que no haya recibido a Cristo en su corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor Jesús está mostrando cuál va a ser nuestro destino final. Oro en el nombre de Jesús para que todo pecado sea arraigado de sus vidas y venga la gracia, la unción del Espíritu Santo derramado sobre nuestras familias, Señor, que aún no te conocen. Gracias, Padre amado. Toda la gloria, toda la honra, Señor, te la damos a ti, Señor. Porque si hoy día tú vienes por nosotros, debemos tener esta seguridad, Señor, esta confianza, esta paz, este descanso, este gozo de saber que nos vamos contigo, mi Rey. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.